Bueno, en los primeros estudios hemos viajado desde la creación del mundo hasta el lugar donde eh, hicimos parada la vez pasada, en la zarza ardiente en el desierto de Sinaí, cuando Moisés vio la zarza ardiente y recibió su comisión como líder de Israel y aprendió del nombre de Jehová. Hasta ahora, eh, por medio de la historia de Génesis y la primera parte de Éxodo, hemos estudiado algunos de los principios más fundamentales de la Biblia. La creación del mundo, la entrada del pecado en el mundo, la promesa de Dios en el huerto de Edén de dar un Salvador. Vimos la historia de Noé y la manera en que la salvación por medio del arca representa en un sentido la salvación por medio del bautismo. Vimos en los días de Noé que el corazón del hombre fue el problema del ser humano y sigue siendo el problema del ser humano, este corazón tan engañoso. Y eh, seguimos viendo la vida de Abraham y la importancia de la promesa que Dios dio a Abraham, la promesa de, la promesa de recibir recibir una familia grande, una nación grande, una tierra y eh, también la promesa de ser una bendición a todas las naciones. Y vimos de varias escrituras que somos parte de las muchas naciones que recibimos una bendición en Abraham. Entonces, seguimos la historia de la familia de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, el papel de José, que fue a Egipto y salvó a la nación, elevado al hombre más poderoso en Egipto y en todo el mundo, y salvó a la nación de Israel del hambre de aquel entonces. Y llegamos la vez pasada con Israel en su esclavitud en Egipto y Moisés, nacido para ser el líder de Israel, huyó de Egipto y se encontraba en el desierto de Sinaí y vio la zarza ardiente y Dios le dice a Moisés que iba a guiar la nación de Israel fuera de su esclavitud a la tierra prometida. Y en la zarza ardiente, Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre y Dios dice que yo soy quien soy, o una traducción mejor de ese nombre es yo seré quien seré. Es un nombre que habla de la presente, sí, pero también del futuro propósito de Dios. Y Él va a revelarse por medio de un pueblo, por una nación, por medio de su Hijo, para llenar el mundo con su gloria. Y entonces vimos con esta diapositiva al final de la clase, eh, la última clase, que ese nombre de Dios es un nombre que comparte con su Hijo Jesús, y leímos como se ve aquí en Hechos capítulo 4 que no hay ninguna otra salvación bajo el cielo fuera de la salvación que podemos encontrar en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo. Jesús lleva el nombre de su Padre. El nombre de Jesús quiere decir
Jehová salva. Pero Dios dio la autoridad de su nombre a su Hijo. Y em, eh, este principio se delinea en Filipenses capítulo 2. Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Ahora, vimos que el nombre de Jesús y el nombre de Jehová, el nombre de Dios, no es solo unas letras que forman un nombre como Juan o Pablo eh, o Roberto o cualquier otro nombre. Sí tiene un nombre así, pero lo importante del nombre de Jehová es lo que significa y los principios que se resumen en el nombre. Y este nombre se declara a Moisés en el cumbre del monte de Sinaí, en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés de nuevo le pregunta a Dios cuál es su nombre y Dios declara Jehová. Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero en ninguna manera tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay una abundancia de bondad en el carácter de Dios, pero también encontramos la justicia. No, Dios no será burlado en ningún sentido, como Pablo dice en Gálatas. Entonces, una abundancia de bondad y misericordia, pero también sigue la justicia para juzgar a los que le rechazan a Dios. El nombre de Jehová, entonces, que se reveló a Moisés en la cumbre del monte de Sinaí. Y en este nombre, las características de Dios, encontramos el poder de Dios. En el desierto, cuando Jehová quiso destruir un pueblo rebelde, Moisés ruega a Jehová y dice, te ruego que sea magnificado el poder del Señor. ¿Qué es el poder del Señor? ¿Qué es el poder de Jehová? ¿Cómo hablaste? Dice Moisés, diciendo, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona iniquidad, pero no tendrá por inocente al culpable, que visite la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Entonces, el poder de Jehová que se revela a Moisés en el desierto y sigue siendo el poder que vimos, es el poder de perdonar, el poder de tener misericordia. Y es el mismo poder que se revela en el nombre de Jesús también. En el mismo monte de Sinaí, Elías estaba eh, esperando a Jehová y en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, leemos como en el cumbre del monte Jehová pasaba y primeramente pasó un grande y poderoso viento, pero Jehová no estaba en el viento. Y después eh, hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y al final, después del fuego, después del terremoto,
después del viento, eh, hubo un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro y vino la voz de Jehová diciendo, y aprendemos de este acontecimiento, así como aprendió Moisés, que el poder de Dios está en su palabra, en su misericordia, en su propósito que va a cumplirse sin duda. Sí, vemos una forma de poder en los relámpagos y truenos, en el fuego, en el viento, pero el verdadero poder de Jehová es el poder de salvar, de perdonar, de tener misericordia. Entonces, estamos pasando los acontecimientos del Antiguo Testamento porque se revela el propósito, el plan, las características de nuestro Dios en todas las historias del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde eh, estuvieron los hijos de Israel? En Egipto. Moisés fue a Faraón. eh, Jehová le había dicho a Moisés que iba a ser como Dios a Faraón, hablar con la autoridad de Dios. Y dice a Faraón, deje ir a mi pueblo, el pueblo de Israel, en su esclavitud en Egipto bajo un faraón que no conocía a José ni a los padres de Israel. Deje ir a mi pueblo. Ahora, muchas veces se cita esta parte de las escrituras así, deje ir a mi pueblo. Pero es importante notar que hay un propósito en la salvación de los israelitas. Deje ir a mi pueblo para que me sirva. Hay dos partes. Y Moisés dice esto a Faraón varias veces. Pero el principio que vemos aquí es el mismo principio que dirige nuestra salvación. Dios no nos salva solo para evitar la muerte, para evitar la esclavitud de Egipto. No, nos salva con un propósito. Entonces, el primer paso de la salvación eh, es salir del ciclo del pecado y muerte, pero tiene otro propósito. Nos salva para que le servamos a Dios. ¿Cómo? Bueno, en la vida ahora, pero también en el futuro, en el reino de Dios. Y por eso escudriñamos las escrituras para ver cómo será el reino de Dios, qué vamos a hacer, qué será nuestro papel en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios nos salva para que le servamos ahora y en el futuro. Entonces, como sabemos, Faraón rechazó el ruego de Moisés, lo que pidió Moisés, y Dios dijo a Faraón, ahora voy a poner redención entre mi pueblo y el pueblo de Egipto, y comienzan los señales, y sabemos que Dios mandó 10 plagas sobre la nación de Egipto para enseñarle a Moisés quién tiene el poder, quién es el rey de los cielos y la tierra y quiénes son eh, las personas, la nación que él ha escogido para salvar. Entonces, eh, Dios mandó plagas. Faraón se arrepintió y después volvió a endurecerse el corazón hasta el último plaga, que fue la muerte de los primogénitos entre animales y personas.
Y Pablo dice en Romanos capítulo 9 que todo el propósito de todo esto fue como la escritura dijo a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y los acontecimientos de Egipto llegó a toda parte de la tierra. Cuando los israelitas llegaron a Jericó, por ejemplo, 40 años después, los habitantes de Jericó temaban a Jehová por saber lo que había pasado en la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué hicieron los hijos de Israel en Egipto? Bueno, Moisés les mandó a guardar la Pascua por primera vez, un sacrificio de un cordero, una fiesta entre ellos para evitar las consecuencias del último plaga que fue la muerte de los primogénitos. Sabemos qué pasó. Escogieron un cordero perfecto. Entraron en la casa, mataron el cordero, pintaron la sangre del cordero en el dintel y los lados de la puerta de la casa, quedaron dentro de la casa, cocinaron eh, el cordero y compartieron eh, la comida entre ellos. Y el ángel que iba por Egipto matando a los primogénitos pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Se llama la Pascua. Es una palabra que quiere decir pasar por encima, no tocar la casa. Y el propósito de esta fiesta que hicieron fue primera vez para hacer diferencia entre Israel y los egipcios, pero también como leemos aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Llegó a ser la fiesta principal al principio del año para los hijos de Israel, para recordar la salvación de Egipto. Fue muy importante los detalles de la fiesta. Ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. Los hijos de Israel tuvieron que separarse y mantener esta separación del pueblo de Egipto. Tenían que identificarse como el pueblo de Dios, con sus puertas marcadas así, con sangre. Y todo lo que vemos de la Pascua nos hace pensar en otro sacrificio, un sacrificio de salvación para nosotros. Pablo en 1 Corintios capítulo 5 nos habla del significado de la Pascua para nosotros. Dice a nosotros, hablando a los creyentes en Cristo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, nosotros tenemos un sacrificio, el Cordero inmolado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis 16. El Señor Jesús sirve de sacrificio de salvación para todos nosotros, pero es imprescindible que nos identifiquemos con la casa, con la sangre, con el sacrificio, que participemos en la comida de la fiesta, que, como dice aquí en la pantalla de 1 Corintios 5, que rechacemos la levadura. Parte de la fiesta de la Pascua fue quitar la levadura
de entre la casa. Y ahora la levadura eh, es símbolo del mal, del pecado. Entonces, nosotros también tenemos que quitar la levadura de nuestras vidas para servirle a Dios sin levadura, sin orgullo, sin pecado. Entonces, hay mucho en el sacrificio de la Pascua que es importante para nosotros, que debemos eh, observar y entender. No es que guardemos la Pascua como se describe en el Antiguo Testamento, no, pero los principios de salvación, los principios de separación, los principios de limpieza, los principios de propósito son iguales en Cristo. Entonces, cuando tomamos pan y vino para recordar a la muerte de Jesús, estamos haciendo algo en el mismo espíritu de la Pascua. La Pascua fue una fiesta que salvó a Israel de la condenación de la última plaga. No murieron los primogénitos de entre los israelitas. Cuando los egipcios eh, se eh, despertaron para encontrar a los primogénitos muertos, hubo un llanto grande y echaron fuera a los israelitas. Y los israelitas, como sabemos, salieron de Egipto, llegaron a las orillas del Mar Rojo y se arrepintieron los egipcios de haberles librado a los israelitas, mandaron su ejército en pos de los israelitas y los israelitas llegaron al lado del Mar Rojo con el ejército enemigo atrás, en una situación sin salida. Pero ¿qué pasó? Sabemos la historia, es bien conocida por medio del palo de Moisés. Se abrieron las aguas y Israel cruzó el Mar Rojo, pasando en tierra seca, con muros de agua a los dos lados y con una nube encima. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos dice así: no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo nos dice que el cruzar del Mar Rojo simboliza el bautismo para nosotros. Y cuando consideramos la historia de Israel así, comenzamos a ver el paralelismo entre la historia nacional de Israel y el camino que tomamos nosotros como individuos, el camino de la salvación. Necesitamos el sacrificio de la Pascua, necesitamos el sacrificio del Señor Jesús. La llamada para nosotros es salir de Egipto, salir del mundo, separarnos de las cosas de este mundo y entrar en una casa dedicada a Dios. Después, pasar por las aguas del bautismo para entrar eh, en una nueva vida en el Señor. Y eso es lo que Israel hizo, como dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 10, y sigue Pablo por decir, esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros.
Qué increíble, ¿verdad? Que la historia que encontramos en el Antiguo Testamento de Israel fue escrito para ayudarnos a nosotros, para darnos ejemplos. Y Pablo dice, son ejemplos para que no pequemos nosotros, para que no hagamos los errores de los hijos de Israel. Y por eso debemos de poner mucha atención en la historia del pueblo de Israel. Salió Israel del Mar Rojo e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Al ver al pueblo de Israel entrar el mar y pasar en tierra seca, los egipcios, sus carros, su ejército, entró también en el mar. Pero como sabemos, Dios hizo que volviera el mar para ahogar a los egipcios. Y mirando atrás, los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla. Es el bautismo, como acabamos de ver de 1 Corintios 10. Es como el bautismo, pasar por las aguas, salir de Egipto. Y así como pasó eh, en el Éxodo, nosotros también, después de bautizarnos, miramos atrás para ver muerto a las orillas del mar el viejo hombre. Somos sepultados por medio del bautismo juntamente con Jesús para muerte por el bautismo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado. Entonces, una vez más, es increíble el paralelismo entre lo que experimentaron los israelitas y lo que experimentamos nosotros. Por medio del bautismo dejamos a la orilla del mar el viejo hombre y entramos en una peregrinación hacia el- la tierra prometida, hacia el reino de Dios, pasando por el desierto de esta vida. Israel vio los egipcios muertos, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y creyeron a Moisés, su siervo. Y leemos de esto en la historia en Éxodo, cuando las mujeres, la hermana de Moisés y Aarón, María, guiaban las personas en canción y en la danza para alabarle a Jehová. Creyeron a Jehová, creyeron a Moisés. Todo iba excelente después de haber cruzado el Mar Rojo. En los primeros días después de su bautismo, excelente la actitud de Israel. Pero trágicamente entraron en el desierto y leemos estas palabras, este resumen de la actitud de Israel en Salmo 106. ¿Qué dice Éxodo 14? Eh, Creyeron a Jehová, temieron a Jehová, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandeces en Egipto. No creyeron a su palabra. Qué increíble el cambio en los corazones de Israel. Y es muy fácil para nosotros decir, bueno, es que
terrible los israelitas, ¿verdad? Qué falta de fe de su parte. Vieron estas maravillas, pero no le cambiaron su vida, su corazón, su actitud. Creyeron por un momento y bien pronto olvidaron. Y bueno, no es difícil echar la culpa en Israel, pero desafortunadamente es un problema con cada generación, con cada persona en la historia del mundo. Somos muy olvidones. Por eso Dios le dio a Israel la fiesta de la Pascua para recordar y recordar y recordar. Y para nosotros, Jesús le dijo a sus discípulos que hagamos en memoria de Él esta pequeña cena de pan y vino para recordarle a Él, para no olvidarnos de la salvación efectuada por medio del sacrificio de Jesús. Y me imagino que nadie entre nosotros eh, va a olvidarse de la historia de Jesús en la cruz, pero sí es muy fácil olvidarnos del poder y el significado de esto para nosotros y del compromiso que tenemos todos nosotros a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestra manera de actuar y hablar y todo esto. Entonces, una advertencia fuerte de la historia de Israel. Bien pronto olvidaron, nunca debemos olvidar eh, el sacrificio y la salvación efectuado por Dios. Llegaron al monte de Sinaí, Moisés recibió la ley, las palabras de vida, como se describen en Hechos capítulo 7 en las palabras de Esteban. Un ángel eh, eh, le dio a Moisés la ley. Hablábamos de esto en otra ocasión, como el ángel en Sinaí llevaba el nombre de Jehová. Cuando leemos la historia en Éxodo, dice que Jehová hablaba con Moisés, pero sabemos que fue el ángel de Jehová. Y Hechos capítulo 7 lo confirma. Moisés estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, con nuestros padres, y recibió palabras de vida, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Bueno, otra advertencia para nosotros de no volver a Egipto. Em, Llegados al monte de Sinaí, Israel se constituyó una nación y entró en un pacto con Jehová, el antiguo pacto. Y sabemos que en nuestras Biblias la primera parte se llama el Antiguo Testamento, o en otras palabras, el Antiguo Pacto, porque la primera parte es la historia de Israel bajo el pacto de la ley de Moisés, el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es el nuevo pacto que Dios hace a nosotros por medio de Jesús, dejando al lado el Antiguo Pacto con la nación de Israel. Entonces, ¿cómo entraron en el Antiguo Pacto? Moisés recibió la ley, el libro del pacto, como se llama así aquí en la pantalla, Éxodo 24, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, y aquí son los términos del pacto, del antiguo pacto, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así fue el compromiso del pueblo de Israel a la ley. Y sabemos que es imposible guardar la ley a ese estilo.
Entonces, los términos del pacto fueron imposibles cumplir. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Israel entró en un pacto con Jehová, en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, y dijeron, vamos a hacer todo, vamos a obedecer en todo. No pudieron. Y nadie puede guardar la ley. Ahora, es importante, dado que la ley forma una parte tan grande de la Biblia, dado que el antiguo pacto da el nombre a la primera parte de la Biblia, es importante que entendamos qué es y qué es su papel en el plan y propósito de Jehová. ¿Fue un error de parte de Jehová entrar en un pacto así? Obviamente que no. Entonces, vamos a tratar de entender por qué Dios hizo un pacto así con Israel. ¿Qué fue el propósito? Primeramente, em, parte del antiguo pacto, parte de la ley de Moisés en el desierto fue la construcción del tabernáculo, el centro del culto de Israel, donde hacían los sacrificios y servían los sacerdotes. Cuando Dios le dio a Moisés la ley en el monte de Sinaí, dijo así en Éxodo 25, versículos 8 al 9. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El propósito, la meta o el deseo de Dios en el pasado, ahora y en el futuro es habitar con su pueblo, en medio de su pueblo. Y mostró esto en la manera en que configuró el tabernáculo en medio del acampamiento de Israel, porque Dios quiere habitar, morar con su pueblo. Es el fin de su propósito. Es lo que quiere lograr en su creación. Entonces, vemos una sombra de este propósito en la construcción del tabernáculo en el desierto de Sinaí. En el Salmo 68, David comenta la misma cosa. Dice que el Señor viene de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, para los rebeldes también, para que habite entre ellos ya Dios. En este versículo se resume todo el propósito del éxodo. Eh, Viene a Sinaí, sube arriba para recibir la palabra de Dios. Eh, Tomó cautivo la misma cautividad de Israel, de Egipto. Dios dio dones a varios hombres para elaborar y construir el tabernáculo con el propósito de habitar entre su pueblo. ¿Por qué es tan importante identificar estas palabras y este propósito de Dios con el pueblo de Israel? ¿Por qué? Bueno, algunos de ustedes van a reconocer estas palabras de Salmo 68 que habla de Israel en Sinaí como las palabras que se cita en Efesios capítulo 4, donde Pablo habla de
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, un versículo del Antiguo Testamento que habla de la manera en que Dios eh, habitaba entre su pueblo, ahora se aplica a Jesús y la manera en que una nueva construcción comienza por medio de Jesús, que superó la muerte, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Por qué fueron dados estos dones en el primer siglo a la nueva iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, una vez más, vemos la importancia de estudiar los patrones del antiguo pacto porque sirven como sombra de lo que hace Jesús. Él también llevó cautiva la cautividad, él dio dones a los hombres, él construyó una casa eh, donde Dios puede habitar. En el caso de la casa de Jesús es la casa de la iglesia, de corazones y mentes que reciben los caminos y las palabras de Dios para vivirlas. Entonces, Dios le dio a Moisés la ley. ¿Por qué? Sabemos que la ley condena. ¿Qué fue el propósito de la ley? Tan, tan grande la ley en la Biblia. Y por suerte, Pablo hace la misma pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo en Gálatas 3. Fue agregada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en medio de un mediador. Mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Bueno, una vez más vemos la referencia al ángel que dio a Moisés la ley. Pero ¿por qué fue añadida? A causa de las transgresiones. Fue una ley para ordenar la vida de la nación de Israel. Fue una ley para los gobernadores y los sacerdotes de Israel. Fue una ley para una situación humana donde reina la transgresión, como es el caso en, en, en todas las naciones. Entonces tenía un propósito muy práctico y a la vez servía como eh, modo de enseñar al pueblo de principios importantes. Como dice el mismo Gálatas capítulo 3, la ley fue un maestro para llevarnos a Cristo, para enseñarnos de Cristo. Entonces, la ley, es importante notar que la ley no fue dada por Dios para la salvación. No fue el propósito de la ley, salvar a personas. La ley, si la ley dada pudiera vivificar, pudiera salvar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero las escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Entonces, Pablo dice, bueno, si
la ley no, el propósito de la ley no fue salvar, porque Dios ya había dado a Abraham, a Noé, a Eva, el camino de la salvación por medio de la fe. Acuérdense, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Punto final. Así el camino de la salvación que Dios mostró a Noé y a Abraham por medio de la fe, por medio de la promesa que dio a Abraham y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es la promesa de la salvación. Entonces, la ley no fue dada para ofrecer otro camino de la salvación, no. Fue algo que iba en paralelo con la promesa, con la fe. Y son cosas distintas, tienen objetivos distintos y no deben confundirse. Es como, bueno, sí, dos cosas que van en paralelo, pero tienen distintos propósitos. Y nunca debemos confundir el propósito de la ley con, la salvación por medio de la fe y la gracia. Entonces, Pablo en Romanos 7 dice que sí, la ley a la verdad es santa, buena y justo, el mandamiento justo. Entonces, la realidad es que la ley de Moisés y las leyes de Dios son santas, justas y buenas. El problema es el ser humano que no puede guardar la ley. Entonces, y Pablo lo describe así. Es lo que es bueno, algo que llegó a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, Pablo dice que uno de los propósitos de la ley es mostrarnos que necesitamos la gracia, la misericordia, el perdón de Dios para lograr la salvación, para encontrar la salvación. La ley nos enseña que sí, la debilidad se encuentra dentro de nuestra naturaleza. El problema no es la ley, es el ser humano y la manera de escapar la condenación del pecado no es por medio de la ley y tratar de guardar algo que es imposible guardar, más bien por medio de la gracia de Dios, por medio de Jesús. Entonces, eh, Israel andaba por el desierto 40 años rumbo a la tierra prometida y siempre, eh, que es el caso en todos los hechos de Dios, hubo un propósito importante. Moisés al final de los 40 años en Deuteronomio capítulo 8 recuerda al pueblo de Israel de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres. ¿Por qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El propósito de los 40 años en el desierto fue para enseñarles a Israel a confiar
en la palabra de Jehová. Y es exactamente igual para nosotros. Ya salidos de Egipto, ya cruzamos el Mar Rojo por medio del bautismo. Ahora andamos en el desierto de la actualidad esperando la tierra prometida. Y durante nuestras vidas, nuestra peregrinación, es imprescindible que aprendamos que el hombre no vive solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Bueno, sabemos la historia. Después de 40 años en el desierto, una generación murió fuera de Josué y Caleb, dos hombres fieles, los dos espías que dieron noticias buenas de la tierra prometida. Moisés murió y llega el pueblo de Israel a la orilla del río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. El líder ahora se llama Josué y no es una casualidad reconocer que es el mismo nombre Jesús. Jesús, como sabremos, es la forma griega del nombre Josué del Antiguo Testamento. Entonces, pensando en el patrón que encontramos en la historia de Éxodo, la esclavitud y la muerte de Egipto, la salida de Egipto gracias a un sacrificio de un cordero perfecto, el cruzar el Mar Rojo como un bautismo, el, la vida en el desierto del mundo aprendiendo los caminos de Jehová. Llegamos al final a la tierra prometida, al reino de Dios. ¿Y qué pasa en el río Jordán? Bueno, es otro milagro menos conocido que el cruzar del Mar Rojo. Es el cruzar del río Jordán. Y en esta ocasión, los sacerdotes llevando, como se ve en el dibujo aquí, el arca del pacto, entran en el agua del río Jordán y cuando sus pies toquen las aguas se detuvieron y cruzan los hijos de Israel en tierra seca a la tierra prometida a su padre Abraham. Y Josué, en el libro de Josué, leemos esta historia eh, del acontecimiento en el río Jordán. Las aguas que venían de arriba, las aguas del río, se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Son las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididos y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces, la entrada a la tierra prometida es por medio de otro milagro. En este milagro vemos la parábola del río Jordán. Jordán, el nombre Jordán quiere decir descender, las aguas que descienden. ¿A dónde? A la muerte, al mar muerto. Las aguas del río Jordán salen del mar de Galilea, eh, aguas vivas, pero desciende hasta la muerte. Pero
cuando entremos en el reino de Dios, cuando entremos en la tierra prometida, se detienen estas aguas, este flujo hasta y hacia la muerte. Ok. Y como dice aquí, las aguas paran y hasta la ciudad de Adán. Ahora no es casualidad que la ciudad que se nombra aquí lleva el mismo nombre como el primer hombre por medio de quien entró el pecado en el mundo. Las aguas que iban hacia la muerte ahora no, paran en la ciudad de Adán La y definición. se pone patas arriba el principio de la vida que va a la muerte y los israelitas cruzan el río para vivir, para la vida. Entonces, eh, para terminar el estudio de hoy, vamos a pensar en esto, que cuando Jesús venga para abrir la entrada en el reino de Dios, en la tierra prometida, esto va acompañada por una salvación, una cambio de una vida que va de la vida a la muerte a una vida que sigue viva, que vive para siempre. Y en una vida, como dijimos al principio, que tiene un propósito. ¿Para qué salimos de Egipto? ¿Para qué salimos de la esclavitud? Para que le servamos a Jehová en el reino de Dios. Y por eso Dios nos da, nos promete, nos regala una vida eterna para participar en su reino. Entonces vamos a terminar aquí. Hemos hoy estudiado un parábola en realidad, la historia de Israel en el desierto. Pablo dice que estas cosas son escritas para nuestro bien y terminamos aquí en Josué capítulo 3 versículo 16. Tenemos a Adán a un lado y Josué o Jesús a otros lados. Tenemos los dos hombres, el antiguo hombre y el nuevo hombre. Los egipcios muertos en las orillas y el nuevo hombre que sale de las aguas del bautismo. Adán, el primer hombre que pecó, Josué o Jesús, el segundo hombre que no pecó y que es el primicias de entre los muertos. Entonces, muchas gracias. Vamos a cerrar la